сейчас, в данный момент, At the moment, I would prefer to be shot. в данный момент, мне, What am I supposed to do here? потому что я не What have I got to live for? зачем я живу? Зачем мне это все? There's always the chance of parole after 25 years. По крайней мере, я What chance? It's all just theory. люди уже... Some have been here for 30 years. Nobody gets out alive. Un hombre lleno de tatuajes observa un paisaje frío y gris por la ventana de un vehículo que lo transporta a la prisión. Las marcas en su piel son la evidencia de que pertenece a una de las pandillas rusas más violentas que existen. Ha sido atrapado y ahora deberá pagar por sus crímenes con una pena de por vida. Pero no lo hará en cualquier prisión. Su destino final es la Alcatraz de Rusia, la cárcel de máxima seguridad Vologodsky Pietak. Ese es el lugar donde se aloja a los delincuentes más crueles del país. Y este nuevo presidiario es recibido por los hostiles guardias que le dejan dos cosas en claro. La primera es que está a punto de cruzar las puertas hacia un verdadero infierno. Y la segunda, que no hay escapatoria. En este nuevo video de Mundo Bélico, conoceremos cómo es la vida de los despiadados criminales que acaban en este brutal campo penitenciario. Ten mucho cuidado, porque una vez que entres, ya no habrá salida. There are inmates in this northern Russian maximum security prison who would prefer the death penalty to continuing their incarceration here. La prisión Vologodsky Pietak es uno de los establecimientos de máxima seguridad más notorios de toda Rusia. Se encuentra en una isla del lago Novosero, a unos 400 kilómetros de Moscú, en la región de Vologda, de donde toma su nombre. Esta ubicación dificulta cualquier intento de fuga y logra que el entorno sea extremadamente controlado. Allí los detenidos tienen pocas oportunidades de comunicarse con el mundo exterior y con cualquier otra persona. Incluso las visitas de familiares o abogados están estrictamente supervisadas. Asimismo, cuentan con un acceso muy limitado a los diferentes espacios de la brutal cárcel, lo que refuerza el sentido de aislamiento de los presos en sus respectivas celdas. ¿Puedes imaginar cómo sería si estos feroces criminales comparten un espacio en común? Probablemente una verdadera jungla donde solo sobreviviría el más fuerte. Este tipo de cárceles en Rusia tiene una larga historia, que se remonta a la era soviética, cuando el país poseía un vasto sistema de los llamados gulags. En realidad, esos eran campos de trabajo forzado, y aunque las condiciones actuales son diferentes, muchos especialistas los comparan con las penitenciarías modernas debido a la severidad de las condenas y el aislamiento extremo. Ese es el enfoque del sistema penal ruso contra los criminales más violentos, y es por eso que no deja nada librado al azar. Como ya lo mencionamos, todo está perfectamente pensado para que una vez que los delincuentes ingresen tras los muros de esta versión de Alcatraz, no exista salida alguna. Our walls are between 80 and 150 centimeters thick. You can't dig a hole through them overnight without being noticed. The island is surrounded by water and swampland. In the summer, temperatures reach 35 degrees Celsius. In winter, they can fall to -30. Al ser parte de la estructura penitenciaria de alta seguridad, la prisión Vologodsky Pietak es responsable de recibir a los hombres más temidos y peligrosos de Rusia. De hecho, está reservada para criminales que han cometido delitos graves y que son considerados una amenaza extrema para la sociedad. Uno de los grupos principales de reclusos en la isla son los asesinos múltiples o en serie. Se trata particularmente de delincuentes que han cometido homicidios con un grado elevado de crueldad o sadismo. Por su falta de posibilidad de rehabilitación, son condenados a largas penas o cadena perpetua. Otros prisioneros que conforman la población del lugar son los sentenciados por terrorismo o crímenes relacionados con actos de violencia contra el Estado.
Esto incluye a aquellos involucrados en ataques masivos, secuestros, bombardeos y otras actividades que han causado grandes pérdidas de vidas o amenaza a la seguridad nacional. Por lo general, son vinculados a organizaciones extremistas, ya sean de carácter religioso o político. Al temible grupo también se suman aquellos criminales que han cometido delitos especialmente agresivos, como violadores o individuos que han realizado asaltos salvajes con un gran derramamiento de sangre. En muchos casos, estos suelen reincidir, lo que les lleva a ser considerados como irrecuperables para la sociedad. Una vez que son catalogados dentro de este grupo, se ganan su pasaje directo a la Alcatraz rusa. I've committed rape and murder in a very cruel way. What do you mean by very cruel? I abused my girlfriend. Don't know what to say. I injured her internal organs as well. Este preso parece mostrarse profundamente arrepentido de lo que hizo, pero no dejes que su respuesta ante la dureza de la prisión te engañe. Es uno más de los 100 reclusos que llenan las celdas de Volowodsky Pietak con historias macabras, tan crueles que son casi imposibles de imaginar. I'm ashamed to speak about it. What did you do? I tore her internal organs out with my bare hands. Este perfil sanguinario se repite entre muchos de los prisioneros. No obstante, los pasillos de esta brutal Alcatraz también están repletos con integrantes de grupos del crimen organizado como la mafia rusa, que han sido condenados por delitos graves de tráfico de drogas a gran escala, asesinatos por encargo, extorsión o contrabando. A raíz de su alto nivel de peligrosidad e influencia, estos individuos son recluidos en precintos de alta seguridad, con el fin de evitar que sigan manejando sus operaciones desde la cárcel. Detrás de los afilados alambres de púas, finalmente encontramos, aunque menos comunes, algunos detenidos sentenciados a cadena perpetua en la isla por traición o espionaje contra el Estado. En estos casos, proporcionar información secreta o que pueda comprometer la seguridad del país se considera motivo suficiente para ser enviado a este infierno. En definitiva, la prisión aloja a una variedad de reclusos, pero la característica principal que los une es la violencia con la que actuaron fuera de la isla, ocasionando un enorme sufrimiento a sus víctimas. We are here at the entrance to the prison. Detained behind these walls, there are 189 men. Each of them has been sentenced to life. Terrorists, serial killers, sex offenders, gang bosses, and murderers. They've committed a variety of crimes. La Alcatraz rusa no está preparada para ser un campamento de rehabilitación para estos delincuentes. Por el contrario, la vida de violencia que llevaban en el exterior los seguirá hasta su nuevo y hostil hogar. Solo que ahora serán ellos los que deberán soportar los tratos más crueles que puedan existir. De esta forma, nos disponemos a descubrir cómo es la rutina diaria dentro de la cárcel rusa, donde la opresión es tanto física como psicológica, para quienes están destinados a pasar el resto de sus días allí, expiando sus culpas. Las condiciones de vida en la isla son conocidas por ser extremadamente duras y en muchos casos consideradas inhumanas. No obstante, el régimen penitenciario asegura que es la manera más acorde para castigar a los violentos individuos que han cometido los crímenes más salvajes y a su vez evitar que piensen en llevar a cabo cualquier tipo de fuga o rebelión. Un buen punto de partida para graficar esto tiene que ver con las celdas. Estos espacios son extremadamente pequeños y a menudo son descritos como jaulas, haciendo referencia a que sus ocupantes no son personas, sino animales salvajes. En ellas apenas hay espacio suficiente para que un prisionero se mueva, lo que les obliga a estar en un área reducida durante la mayor parte de la jornada. Algunas tienen literas de metal y un diminuto cubículo para ir al baño, lo que refuerza la sensación de encierro total. Pero eso no es todo. Más allá del tamaño, la clave en este caso es la cantidad de tiempo que los criminales pasan en un confinamiento solitario.
suelen estar encerrados aquí entre 22 y 23 horas al día. Este aislamiento prolongado puede tener efectos devastadores en la salud mental, incluyendo depresión severa, ansiedad y trastornos psicológicos graves. Ahora bien, las celdas no son el único padecimiento de los reclusos. La prisión se encuentra ubicada en una región muy fría de Rusia. Y como mencionamos anteriormente, las temperaturas invernales pueden descender mucho por debajo de los 0 grados. Aunque los pequeños espacios donde se encuentran tienen una calefacción mínima, no son suficientes para proteger completamente a los prisioneros del clima extremadamente helado. Los internos a menudo sufren hipotermia o padecen enfermedades relacionadas debido a la falta de ropa adecuada. Only prisoners who sentenced for serious crime could be sent to this colony and who sentenced not the first time. There is special dress code and the prisoner gave you shoes you should wear all year round for several years. Jacket doesn't make any warmth. Everything was made to make prisoners feel not comfortable. Y vaya que lo logran. Estas condiciones en el sistema penitenciario ruso buscan castigar a los criminales y sepultar de una vez por todas a las figuras temibles que supieron crear. El aislamiento también se vuelve emocional, separando a los reclusos de cualquier posibilidad de relacionarse con otras personas, como también con el mundo exterior. A pesar de todo, hay quienes logran resistir mentalmente con éxito estas condiciones. Sin embargo, no son los únicos desafíos que deben afrontar en este cruel lugar. Otro punto en la lista de castigos tiene que ver con la escasez de alimentos y la mala nutrición. Los prisioneros reciben comidas básicas y de baja calidad, generalmente insuficientes para mantener una buena salud a largo plazo. La dieta suele consistir en pan, sopa y un plato caliente muy pobre, sin muchas de las sustancias que requiere el organismo para un correcto funcionamiento. Como resultado, los reclusos pueden padecer deficiencias nutricionales, perder peso de forma alarmante o sufrir problemas de salud asociados con la mala ingesta. Aparejado a esto, es necesario señalar que aunque existen servicios médicos, el acceso a atención adecuada es limitado y a menudo los prisioneros tienen que esperar largos periodos para recibir tratamiento. Las enfermedades crónicas y las infecciones pueden no ser tratadas a tiempo, lo que agrava las condiciones de los internos. En algunos casos, los padecimientos mentales que resultan del aislamiento extremo tampoco reciben los cuidados acordes, lo que hace muy difícil que estos delincuentes puedan lograr progresos en la construcción de una nueva personalidad alejada de la mente criminal. Eso es algo clave para quienes aún sueñan con tener una vida. Es que si bien todos los reclusos aquí están condenados a cadena perpetua, en caso de poder demostrar la actitud de una persona que se ha rehabilitado tras su experiencia en prisión, podrían acceder a una libertad condicional luego de cumplir 25 años detenidos. Analyzing crimes is a psychologist's job. It's for them to say whether a lifer is theoretically mature enough to be allowed out on parole after 25 years. I keep out of it most of the time. Otherwise, all this filth would drive me crazy. Lots of the murders are simply just barbaric. Esto es un beneficio que ninguno ha conseguido, ya que Volowodsky Pietak parece estar muy lejos de ser un lugar de redención. Simplemente se enfoca en ser un espacio de castigo a la altura de los violentos criminales que aloja. Es por eso que las duras condiciones se continúan acumulando. A los problemas con la atención médica se le suma que las celdas oscuras y frías carecen de instalaciones higiénicas adecuadas. Los presos tienen acceso limitado al agua y a duchas, lo que conduce a problemas de aseo y deriva en distintas enfermedades. Además, a raíz de la falta de limpieza, todos los ambientes de la cárcel suelen estar infestados de insectos o ratas, compañeros no deseados que añaden una capa adicional de sufrimiento. Un aspecto más que diferencia a esta cruel prisión de las demás es que en otros precintos los reclusos tienen acceso a programas de rehabilitación o actividades recreativas. Pero en la Alcatraz rusa, estas prácticas son extremadamente limitadas o inexistentes. Los criminales pasan sus días sin ninguna distracción o estímulo, lo que contribuye al deterioro de su salud mental y emocional.
Llegando al último punto de esta despiadada lista, nos encontramos con que la vida de los presos está constantemente vigilada. Los guardias controlan todos los movimientos y actividades, y cualquier violación de las reglas puede resultar en castigos adicionales. Las visitas están severamente restringidas, y la comunicación con el mundo exterior es casi inexistente. Todas estas son formas de castigo para los reclusos y una manera de dejar en claro quién tiene el control. Pero en caso de que desobedezcan, los guardias poseen curiosas maneras de sancionarlos. Así lo explica Vladimir Pereversin, un ex convicto que lo vivió en carne propia. When you are in prison, you realize that the jailers can do whatever they want. It's usual and common practice to torture prisoners and force them to confess to crimes they didn't commit. Aunque las leyes rusas prohíben oficialmente la tortura, hay informes de abusos físicos y psicológicos por parte de los guardias. Estos incluyen palizas, privación de sueño o exposición prolongada a condiciones extremas de frío o calor como forma de castigo. En este último caso, los prisioneros suelen quedar a merced de las bajas temperaturas al ser llevados al patio interno de la Alcatraz rusa, rodeados por un elevado cerco perimetral. Solo pueden ver el paisaje blanco de la nieve sobre la que caen arrodillados mientras suplican que se termine el castigo. Estas condiciones hacen de Volowodsky Pietak uno de los lugares más temidos y duros del sistema penitenciario del país. Este tipo de represión transmite a la perfección la crueldad y la violencia de los guardias contra los reclusos. Sin embargo, no debemos olvidar que esta prisión se encuentra ocupada por los criminales más peligrosos y brutales de toda Rusia. Aquellos que no tuvieron piedad con sus víctimas. Por esa razón, en muchas ocasiones los trabajadores carceleros se han tenido que enfrentar a individuos rebeldes, quienes no tienen miedo a desafiar a la autoridad. Aunque ese no sea siempre el caso. Este ex miembro de una pandilla rusa, llamado Roman Vladimirovich, relata cómo reaccionó ante un guardia que ingresó a su celda para insultarlo. And he did not have time to finish his sentence. I simply hit him from the right or the left, I don't remember. Bottom line, I broke his jaw. He was taken out on a stretcher. I was put in solitary. I was beaten for 12 days and nights. El criminal recibió un castigo extremadamente salvaje durante largas jornadas, pero aún así cuenta orgulloso la manera en la que respondió ante el carcelero con su lenguaje favorito: la violencia. Acercándonos al final, no quedan dudas de que Volowodsky Pietak es tan brutal como los delincuentes que son encerrados en ella. No obstante, pese a las condiciones inhumanas que se viven allí, muchas veces es imposible acabar con la mentalidad de personas que han nacido para llevar el sufrimiento a cuanta víctima se cruce por sus caminos. Ni siquiera el confinamiento perpetuo logra enderezar a los criminales más despiadados de Rusia. Y es por esa razón que se ven obligados a pasar sus últimos días en un verdadero infierno sobre la tierra, alejados de la sociedad. Ahora sí, ya hemos conocido la versión rusa de Alcatraz y los crueles tratos que reciben sus violentos prisioneros. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo video. Te esperamos para volver a encontrarnos en la próxima entrega de Mundo Bélico.